La década del 70 y del 80 fueron difíciles para los pueblos latinoamericanos. Época de dictaduras, de represión, de desapariciones, de crímenes, de Plan Cóndor. A esa época, que fue después de la desaparición de la dictadura, le sucedió otra etapa que fue prácticamente organizada por las políticas del Fondo Monetario Internacional. Esto aumentó todavía más la pobreza en que habían dejado las dictaduras a los pueblos latinoamericanos. Pero hubo reacciones, hubo movilizaciones muy importantes. Y de esas movilizaciones surgieron dirigentes, surgió un proceso de cambios, de transformaciones en América Latina, que se expresó en Bolivia con Evo Morales, en Argentina con Néstor Kirchner y fundamentalmente en Venezuela con Hugo Chávez Frías. Nosotros vamos a hablar hoy de ese proceso, del proceso que se inicia en Venezuela con el Caracazo, que continúa con el golpe del 92 y que culmina con el triunfo de Chávez con el movimiento Quinta República en las elecciones de 1988. Para hablar de 1998 llega al gobierno Hugo Chávez con toda una serie de planes, con toda una serie de perspectivas, y para hablar de esa etapa está con nosotros el cónsul de la República Bolivariana de Venezuela en Barcelona, Ricardo Capella. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Hola, ¿cómo estamos, Carlos? Bien, bueno, Chávez gana las elecciones. Chávez vive. Además de que vive, gana las elecciones y llega a la presidencia. ¿Cuál es la primera medida que él toma? La única promesa que hizo en campaña electoral, su promesa de campaña electoral fue hacer una nueva constitución, hacer un proceso constituyente, y justamente cuando se juramentó sobre la moribunda constitución. Y lo primero que hizo fue convocar a una constituyente. Y una constituyente, claro, paralelamente a eso tuvo que hacer gobierno, porque tú no puedes parar las cosas. Pero se inició pues con una propuesta de la sociedad civil con 19 constituciones. 19 constituciones, de las cuales 14 fueron desechadas y 5 proyectos de constitución se revisaron, y eso fue como la base para iniciar las discusiones. ¿Quiénes iban a discutir la Constitución? La Constitución se discutió con 130 constituyentistas que fueron electos en las bases, en las comunidades, y que durante 6 meses discutieron esa Constitución. Fueron 130 electos por las bases y 7 que fueron propuestos por el propio presidente. Justamente personas que eran constituyentistas, abogados, y que eran de oposición al mismo presidente compatriota Hugo Chávez. Ese proceso fue dado por el mismo principio de democracia participativa y protagónica, de debate en las calles. Cada uno de los constituyentistas que representaba una zona, una región, debatía en la semana, y el fin de semana se iba a su región a seguir debatiendo con la gente. Hacía las propuestas, escuchaba y servía de vocero de la gente. Así fueron aprobados 350 artículos para diciembre del año 99. Y en diciembre del año 99 justamente hubo un referéndum se votó pues sobre esa constitución, ganándola con un porcentaje superior al 80%. ¿Qué destacarías tú de esta Constitución? ¿Cuál consideras tú que son los ejes fundamentales? Yo creo que los primeros 5 artículos, ¿no?
Yo creo que los primeros 5 artículos son importantísimos, ¿no? en esta Constitución y que tienen que ver con que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar el Libertador. Esto es una constitución bolivariana, basado en los principios bolivarianos. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. En el artículo 2 habla de que se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia, porque la Constitución anterior hablaba de un Estado de derecho, pero este es un Estado de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Y en su artículo 3, que habla de que el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona. Pues tú ves las constituciones, te hablan del Estado, te hablan de lo físico, mas no te hablan de la gente. Tú ves la Constitución de Estados Unidos y no te habla en ninguna parte de las personas, sino del Estado como tal, en la Constitución inicial. Bueno, habla que la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar los fines, y el artículo 5, que es muy importante, habla que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio y por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. El artículo 6, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. De mandatos revocables. Eso significa que hay una democracia completamente diferente a la que se ha venido planteando hasta ahora, de un Estado liberal burgués que era un Estado, una democracia representativa, a un Estado de inclusión social, de justicia social, que es un Estado de participativo y protagónico. ¿No crees tú, por ejemplo, que esta Constitución marca un poco lo que va a ser la futura accionar de Chávez, político, en el sentido que primero legisla sobre la nacionalización de PDVSA? O sea que para privatizar PDVSA hay que cambiar la Constitución. Segundo, es decir, habla de los derechos laborales, una cosa muy importante, la participación de los trabajadores. El rol de la mujer en el hogar, la defensa de los pueblos indígenas. Es decir, yo creo que Chávez un poco en esta Constitución está el espíritu con que él quería llevar adelante, es decir, su propuesta de gobierno. Sí, pero faltó mucho, porque justamente aquí había infiltrados dentro de esto. Y en la Constitución hubo artículos, hubo muchos artículos que faltaron por completar, por eso se planteó en un determinado momento sí, reformarla, ¿no? Ahora bien, se siguió construyendo el Estado, se inició a construir el nuevo Estado, no por la autopista, a lo mejor por una carretera de tierra, porque no lo permitía la Constitución, pero poco a poco se fue viendo qué Estado era el que se tenía que hacer. No era un Estado, se hablaba de una tercera vía, lo que hablaba de Tony Blair, pero no es esta, ¿no? Que era el capitalismo versus el capitalismo de Estado, que era el comunismo, ¿no? El capitalismo de Estado. Y esto era construir el socialismo con la gente.
que los medios de producción estuvieran en manos no del Estado, ni de unos pocos, sino que estuvieran en manos de la gente. Y esa construcción, el permitir modificar la ley de hidrocarburos, por ejemplo, que fue muy importante, o la ley de tierras o la ley de pesca. La ley de tierras fue un detonante, y la ley de pesca fueron detonantes para el golpe del 2002, ¿no? Y luego, después de eso, vino la ley de hidrocarburos. Y esa ley de hidrocarburos pasó, porque siempre nos habían dicho, bueno, es que, o nos dicen, Venezuela es un país rico, pero ¿y por qué hay tanta pobreza en Venezuela? Por supuesto, porque las empresas pagaban el 1% de regalías y pagaban el 3% del impuesto sobre la renta. Y lo demás se lo llevaban. Y con la nueva ley se paga el 33% de regalías y el 51% del impuesto sobre la renta. Entonces es un dinero que sí está entrando y que está entrando para financiar pues el proceso, pues las misiones, toda esa deuda social que tenemos allá en Venezuela. Igualmente, como dices tú, la Constitución sirvió de base para hacer estas nuevas leyes. Claro. Y estas nuevas leyes fueron las que mostraron qué camino iba a seguir la revolución bolivariana. Por eso el golpe de 2002, por eso también el golpe petrolero que fue en el 2003. Y el paro. En 2003. Y Chávez, que toma conciencia de que ahí la situación si hay que enfrentarla mucho más a fondo. Y en ese momento, ¿qué medidas toma él? Además de derrotar cómo se derrotó el golpe, cómo lo recuperaron a él, además de que la gente participó en recuperar PDVSA cuando los técnicos lo abandonaron, ¿no? Además de todo eso, ¿él qué medidas tomó para afianzar el proceso revolucionario? Bueno, se empezaron a hacer unos ministerios paralelos, que eran unas misiones. Se inició, por ejemplo, con Barrio Adentro, que tenía que ver con la salud. A los ciudadanos no les llegaba, los médicos venezolanos no querían llegar a las comunidades. Y se empezó a hacer una nueva filosofía del proceso de la salud. La salud como una salud preventiva, no una salud curativa, y que en cada comunidad, pues alrededor de 1.250 personas, tenía que haber un médico. Y así se fue a través de todo el país distribuyendo médicos en un convenio con los hermanos cubanos que fue para que fuesen incorporándose médicos en cada una de las comunidades. Los médicos, ¿dónde llegaban? Llegaban a una comunidad y un miembro de la comunidad lo asentaba en su casa y ahí hacía el consultorio popular y bueno, y ellos pues hacían consultas en la mañana y en las tardes hacían territorio, o sea, hacían terreno, iban a todas esas 1.250 personas que les tocaban a ver en qué situación estaban, de tensión, de glicemia, de azúcar, para ver cómo estaba. Y todo eso se fue controlando en todo el país. En todo el país. Esa fue la primera misión. ¿Con qué recursos se manejaba esa misión? Con recursos del petróleo, por supuesto. Ahora, si esos recursos entraban directamente al presupuesto y el presupuesto lo manejaban a través del Ministerio de Salud, no iba a llegar al pueblo. Y si llegaba con mucho atraso. Esto era más expedito. Y como eso fue así, empezó otra misión, que era una misión educativa. Había que alfabetizar y se empezó a alfabetizar a través del programa Yo Sí Puedo, con una misión que se llamó la misión Robinson. Y esa misión Robinson, pues después que alfabetizó, empezó con la misión Robinson 2 a que esas personas que ya sabían leer y escribir y las que estaban atrasadas
en el proceso, que el mismo sistema los había apartado porque tenían que trabajar para llevar comida para la casa, no pudieron estudiar. Todas esas circunstancias, esas personas adultas estudiaron en la misión Robinson II y se graduaron en primaria. Pero cuando terminaron primaria, querían seguir estudiando. ¿Cómo iban a seguir estudiando? Y se creó la misión Rivas. Esa misión Rivas fue para las personas que también estaban atrasadas, se hicieron sus equivalencias, personas de mayor edad de las que normalmente tenían que estar en secundaria, y en la misión Rivas hizo la secundaria para todos y se creó un sistema, un nuevo sistema para la secundaria. Y se graduaron de bachilleres, pero después de graduarse de bachilleres hacía falta que ir a la universidad y se creó la misión Sucre. Esa misión Sucre pues llevó la universidad a todos los municipios del país. O sea, se municipalizó la universidad. Cada municipio del país tiene un núcleo de la misión Sucre y no son iguales todos esos núcleos en sus programas educativos. Siempre dependen de las necesidades educativas que tenga la zona. Y entonces puede ser que haya en un sitio gestores sociales, enfermeras, médicos, o gradúen personas para estudiar Derecho. Y además van viendo si ya esa carrera pues está graduado, hay suficientes profesionales, esa carrera se termina ahí y se abrirá dentro de unos años. Educación preescolar, en fin, lo que haga falta en esas comunidades. Y lo resolvía la misión Sucre. Y lo resuelve, no lo resolvía, lo resuelve la misión Sucre. En ese caso, y gradúa médicos, y con esos médicos que se están graduando, que son médicos integrales comunitarios, son los médicos que están sustituyendo a los médicos cubanos que vinieron a ayudarnos en principio, ¿no? Entonces ya tenemos médicos venezolanos para desarrollar la misión Barrio Adentro. Para desarrollar la misión Barrio Adentro. Y los médicos cubanos más especializados están en la misión Barrio Adentro 2 y la misión Barrio Adentro 3, que son ya centros de rehabilitación. De rehabilitación y centros de diagnósticos integrales más especializados. Pero además ha habido muchas misiones más que esas. Ha habido muchas misiones. Cada una, la misión alimentación. La Mercal, claro. La misión Mercal. Sí, porque fíjate, habría que cumplir las metas del milenio. Y las metas del milenio tenían que ver con el índice de desarrollo humano. Y el índice de desarrollo humano tiene como unos subíndices que componen ese índice de desarrollo humano. Y son 3. El acceso a la alimentación, el acceso a la educación y el acceso a la salud. Entonces, esos tres índices se fueron trabajando a través de esas misiones para poder después ir manejando el índice de desarrollo humano. Entonces tenemos la misión alimentación, que era la manera cómo le iba a accesar la alimentación a todas las comunidades y a todas las personas de la manera más. Ya se veía en ese momento que la distribución de los alimentos y la producción de alimentos, sobre todo el procesamiento de alimentos, no lo manejaba el pueblo, sino que lo manejaba un pequeño grupo que siempre lo había hecho, de oligarcas, y que lo sigue haciendo. Claro, lo interesante, lo que decía de las misiones, es que estas misiones estaban trabajando los condicionantes sociales de la salud. Claro. O sea, si había vivienda, si había educación, si había acceso a la cultura, si había un trabajo digno, es decir, si había participación, había salud. Es decir, y lo que se han elevado en Venezuela son los índices de salud de la población. Sí. Y sobre todo la expectativa de vida. Ha bajado la mortalidad infantil. ¿Cómo lo ha vivido todo eso?
ha bajado considerablemente la mortalidad infantil. No solamente en el nacimiento, sino en los primeros años de vida. Y eso ha tenido que ver con muchas cosas. No solamente por la alimentación y el trato hacia la parturienta, sino por la alimentación y el trato al niño, al recién nacido, por la programación de las vacunaciones. Y entonces tienes un niño más sano y que llegan a la escuela de una manera. Fíjate que hay unas estadísticas por ahí muy interesantes que hablan de que los niños han aumentado su altura en más de 5 centímetros y el coeficiente el promedio de notas aumentó también 4 o 5 puntos, solamente con los programas de alimentación. Tú ves los niños ahora, pues, que más altos. Antes los equipos de básquetbol se ven que ahora los promedios de altura son mayores. Y eso tiene que ver con la alimentación, con los programas de alimentación que se le dieron a los niños. Y el deporte también, que es una cosa y el deporte. Que se ha estimulado. Y el deporte, exactamente. Mira, aquí tenemos una esperanza de vida al nacer. ¿Ves? Mira, en el año 98 teníamos 72. ¿Ah? Y en el año 2014, 75. 3 años, que es mucho en estos 14 años. Eso tiene que ver con... Y la tasa de escolaridad a nivel educativo, mira. En el 90-91, ¿cómo íbamos? Tasa por cada 100, 40, la educación inicial, educación media y educación universitaria. ¿Y cómo terminaban? Mira cómo van ahora. Son cifras, y son cifras que salen de los sistemas de información de la UNESCO y de la FAO. Eso no son cifras sacadas solamente con personal venezolano. Cuando hablamos del índice de desarrollo humano, yo recuerdo que fue un evento en Madrid donde se hablaba de los índices, de muchas cosas, pero entre otras del índice de desarrollo humano. Y sacaron una matriz FODA, ¿no? Que es de unas cuadrículas, las 4 cuadrículas. Y todos los países de América Latina estaban en la cuadrícula inferior derecha. Y los de Europa estaban en la superior izquierda. O sea que estaban muy bien y estos estaban muy mal. Pero entonces yo me pongo a detallar y no aparece Venezuela. Entonces le pregunto al expositor y me dice, no, lo que pasa es que dudamos de cómo se recogen los datos en Venezuela. Digo, ¿por qué? Porque nos da una cifra que nos da en esta zona alta y debía estar en esta zona baja. Digo, pero si es que los datos los recoge la misma gente. Entonces este es el índice de desarrollo humano, mira. ¿Cómo ha ido evolucionando desde los 1980 hasta el 2013, que es la cifra que tenemos, que te da 0,76. ¿Ves? El índice de desarrollo humano. Claro. Ha subido. Ha subido. ¿Ves? Pero ves que a partir de que se hizo las misiones, en el 2000 empezó a subir. No, lo interesante es, por ejemplo, que todas estas, porque hay que hacer un poco de comparación, ¿no? Claro. Es decir, todas estas medidas que se tomaron, por ejemplo, han
disminuido la pobreza en Venezuela. Prácticamente la pobreza ha pasado del 70,8% en el 96 a 21%, creo que en el 2010. ¿No? Y después, por ejemplo, la extrema pobreza ha tenido el nivel más bajo, 7,3%. O sea que estas medidas han sido efectivas. Sí, hay que definir también la pobreza extrema, ¿no? La pobreza extrema es aquellas familias que no les ingresa nada. Nada es que, porque a veces tú dices, bueno, ¿y cómo viven? ¿Del aire? Bueno, no sé de qué viven, pero nada. Y eso, en Venezuela estábamos alrededor del 23% en el 98. Nada. Y por eso es que tú ves aquella explosión que hubo en ese momento, en el 98, de entrar, de saquear supermercados en el 89 para buscar comida. Esta semana pasada hubo, o ayer o antes de ayer, inducido por esta misma gente de la oposición, hubo un saqueo de un supermercado. Y lo que saquearon fue aparatos electrodomésticos, no comida. Entonces es otra cosa diferente. Estamos hablando de cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, cuando tú hablas de pobreza extrema, la última misión que ahora se acaba de implantar es una misión que va a ubicar esos sitios donde hay pobreza extrema para erradicar definitivamente ese entre 3 y 7% que queda de pobreza extrema, que se llaman bases de misiones. Esa misión base de misiones, que es Gran Misión Base de Misiones, es un sitio donde concentras 4 o 5 misiones para poder sacar de la pobreza extrema a la gente. No solamente se está en pobreza extrema porque no comas, porque no te llega alimentación. A lo mejor hay que poner ahí la misión alimentación, pero también tienes que poner la misión barrio adentro, pues tienes que llevar los médicos para allá, tienes que poner misiones educativas para poder formar a los muchachos para que puedan producir. Misión vivienda para la misión vivienda, que de esa no hemos hablado, la gran misión vivienda. Ya hablaremos posteriormente, pero la gran misión vivienda es una cosa que ha revolucionado todos los procesos de construcción de vivienda. Pero para acabar esas pobrezas, hubo que llegar a eso. Estamos en el momento de que tenemos que ir a apropiarnos de los medios de producción. Ahora, esto que tú planteas aquí de forma tranquila, en Venezuela no se hizo en forma tranquila. No, ha sido años mucho trabajo. Muy difíciles, sí. Y aparte han sido años donde los paramilitares colombianos, por ejemplo, hicieron provocaciones en la frontera, donde a través del Mercal se exportó, digamos por decirlo así, comida a bajo precio a Venezuela para hacer negocio, ¿no? Donde también se sacó gasolina a bajo precio de Venezuela para venderla afuera. Es decir, que todos estos años han sido evidentemente unos años donde la extrema derecha, donde los partidos de la oposición han hecho todo tipo de sabotajes, es decir, a la economía, a la distribución, es decir, y sobre todo a la convivencia de la gente, ¿no? ¿Qué medidas tomó Chávez frente a todo eso? Porque yo lo que llegué a conocer que una vez bombardeó unos puentes en la frontera con Colombia, donde salían los contrabandistas. Ya va, mira, es que de verdad lo que dice tiene mucho. ¿Cómo decía Trotsky? Hablaba de la revolución continua. Continua, sí, permanente. La revolución permanente, ¿no? Bueno, estos capitalistas son unos trotskistas también, pero ellos hablan es de la conspiración permanente, ¿no? Ellos andan conspirando todo el tiempo, todos los días hay algo, todos los días. Mira, la frontera
colombo-venezolana son 2.800 kilómetros más o menos de frontera. O sea que por cualquier pedacito de la frontera puedes sacar lo que sea. Si tú tienes en una frontera, de un lado, la gasolina que vale el litro $1.30 y del otro lado, la gasolina que vale el litro 0,001 céntimo, ¿qué es lo que pasa? Aunque sea por ósmosis, pasa la gasolina para allá. Porque un niño que lleve 2 garrafas, ¿verdad?, de 5 litros cada una en sus manos, ya se está ganando $10 solamente con pasarla. Es mucho dinero. Es mucho dinero para una familia. Y empieza así y eso te envicia. Y en vez de 2 garrafas llevas 2 garrafones de 20 litros en una moto. O los tiras al río y los llevas en una barcaza, te llevas 20 garrafones de eso. Y llega un momento en que eso es como imparable. Entonces, te dicen, por ejemplo, es que en Venezuela se prohíbe exportar la harina de maíz. Ese es el argumento que tiene la gran empresa. Allá hay una gran empresa de producción de harina de maíz que es nuestra base alimenticia. Sí, la que tiene el 60%, una Sí, grande. Es la empresa Polar. Ellos fabrican harina de maíz y fabrican cerveza también. La cerveza la producen también del maíz. Ahora ese maíz es subsidiado. Se compra al que se produce en Venezuela y el que se importa. Nunca Venezuela ha sido autosuficiente en maíz, nunca. Inclusive en la Cuarta República recuerdo que se importaban la producción de 10 meses y se consumía 2 meses de producción nacional. 2 meses de producción nacional y 10 meses de importación. Bueno, ese maíz que es subsidiado, altamente subsidiado para que la arepa, la comida, salga a buen precio para el venezolano, ese es el que esta empresa Polar exporta y dice que no le permiten exportar, que es una dictadura porque no le permiten exportar esa harina. Esa harina que está subsidiada. Él no paga la diferencia al Estado del subsidio. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo puedes tú con una empresa que está en esas condiciones? Que ahora no solamente tiene esa harina, sino que maneja los molinos de trigo, por lo tanto maneja otro alimento que es el pan de trigo o la pasta, también la maneja esa empresa. Y ellos son los que los distribuyen. Y además maneja otros productos como salsa de tomate, mayonesa. Ellos manejan como el 60, 65, 70% de la cesta básica. Y ellos son los que distribuyen. Ahora, si tú ves las divisas que le dan a ellos para importar ese producto y el producto que hay en el mercado, hay una diferencia muy grande. Quiero decir, la escasez se mantiene aun cuando les estás dando, y el consumo se mantiene o se mantiene en un crecimiento en un crecimiento normal para el crecimiento de los seres humanos. Y en cambio, el dinero que se les da para importar está por encima de eso, mientras que la escasez, cada vez tú le das más dinero, hay más escasez. ¿Hacia dónde va ese dinero? Y eso va al mercado negro, evidentemente. Esa es la crisis que tenemos. Esa es la crisis que tenemos. La crisis que tenemos es justamente esa. Es una crisis de distribución de alimentos y que está manejado, aun cuando ellos están pidiendo pues, que tiene que ser Maduro, el que tiene que salir, que el presidente, que el que tiene que salir, pero quien ha hecho que esa crisis sea así es justamente esa oligarquía que
que tiene en sus manos la distribución y el procesamiento de los alimentos. Bueno, pero ahí, en ese caso, ahí ya entramos en lo que es el plan de la patria de Chávez. Porque él aquí, además de sentar la base de los principios del socialismo bolivariano, mostrar los índices de desarrollo humano y todo, él aquí sienta las bases para el desarrollo de la economía. Y él plantea que no hay desarrollo de la economía si no hay control por parte de la población y del Estado de las industrias básicas. Y aparte de los trabajadores tienen que a su vez intervenir en ese control de la producción, ¿no? O sea que estaba aquí planteado. Está planteado y estamos en ese momento. Por eso es que digo que es un momento normal. Y es normal cuando tú ves que estás quebrando, estás desmontando el Estado liberal burgués y estás tratando de montar el Estado comunal. Las personas que tienen que ver con este Estado, que han vivido toda la vida de este Estado, se tienen que resistir a esto, a la construcción del otro Estado. Por lo tanto, tenemos esa guerra. Una guerra prevista, pues. Eso venía, porque nadie se puede quedar tranquilo cuando tú le estás quitando. No, evidentemente. ¿Entiendes? Y ahora, ¿quién está financiando eso? Los que vivían de esto. Las empresas petroleras, el Departamento de Estado norteamericano, los oligarcas que vivían de eso. Sí, son millones de dólares que están invirtiendo ahí. Claro. En propaganda. Claro, porque siempre han vivido de eso. Siempre han vivido ni siquiera del petróleo. Han vivido de los dólares que produce ese petróleo. Porque el petróleo lo vendes, entran los dólares en Venezuela y ellos le venden a Venezuela. Y ellos cobran en los dólares. Todos van atrás de los dólares. No se preocupen ustedes por producir. Los neoliberales le dicen, mire, no se preocupen por producir. Nosotros, usted vaya a comprar donde sea más barato. ¿Para qué va usted a producir? Si usted produce petróleo. Entonces ahí te enganchan los dólares que a ti te iban a hacer falta para poder desarrollar el Estado, esto te los están vendiendo. Como por ejemplo te vendían una fábrica llave en mano. Nosotros ahora, las fábricas que montamos son con apropiación de tecnología. Por ejemplo, nadie sabe, o pocos saben, o ninguno de estos 30 artículos o 60 artículos que saquen en 3 días sobre Venezuela, en ninguno de estos dicen que Venezuela ha lanzado en los últimos 10 años 2 satélites y ahora va a lanzar otro. Y que tiene una fábrica de satélites. Y que fue un convenio con China con apropiación tecnológica. Un satélite de comunicaciones, y los satélites voy a tomar un poco de agua porque no. Los satélites de observación son satélites en parte la óptica en un convenio con la India. Pero ¿por qué fuimos a la India y por qué fuimos a China? ¿Por qué no fuimos a Estados Unidos? Porque Estados Unidos no nos garantizaba la apropiación tecnológica. Y de hecho tenemos aviones que no los podemos usar porque no nos han seguido vendiendo los repuestos. Hemos tenido que ir a los rusos a que nos vendieran los MiG, que sí nos garantizan los repuestos. Entonces, esos son unos estados que hacen que tú agaches la cabeza a través de su tecnología. Nosotros estamos haciendo con Irán, tenemos convenios con Irán, para fábricas en Venezuela. Sí, industria lechera con Irán. No, de todo. De todo, pero empezaron todo. ahí, empezaron Sí. con
Y con Argentina. Argentina de pasteurización. Con todo, porque no lo teníamos. No es que Chávez, porque dicen, no es que Chávez quebró, es que no había Estado. No había una estructura, no había una estructura. No había una estructura empresarial en Venezuela que fabricara cosas. No existía. Ahora está empezando a existir. Y se están creando cosas. Están haciendo en convenio también celulares, móviles. Pues. Están con Huawei, con ZTE, empresas chinas. Sí. Con China también se están haciendo otro tipo de equipos, ordenadores. Tecnologías con apropiación tecnológica. Los muchachos se van a estudiar allá, 200 muchachos, aprenden las cosas y vienen y lo hacen en Venezuela. Ahora, lo interesante, lo que tú estás mostrando, ¿no? Es un poco la proyección hacia afuera de Chávez. Es decir, Chávez no se quedó solamente en Venezuela, ni siquiera en América Latina. Es decir, hizo acuerdos, como dices, con India, con China, con Rusia, con Irán. Viajó mucho y además, sobre todo, él trató de que estos contactos revertían un poco en órganos. El ALBA, el UNASUR, el Banco del Sur, es decir, Petrocaribe, la CELAC, es decir, todos los acuerdos que se hicieron en América Latina, la perspectiva de una moneda de intercambio, el Sucre, yo creo que eso muestra que la visión que tenía Chávez, que él veía que no iba a poder resolver el problema de Venezuela en Venezuela, sino que lo iba a resolver en América Latina o en contacto con todos los países que de una forma u otra eran una alternativa a lo que quería imponer Estados Unidos, ¿no? Es que ya Lenin lo decía, el socialismo no se construye como los repollos hacia adentro, sino se construye hacia afuera, pues tiene que ser entre todos, y cada quien tiene sus fortalezas, ¿no? Esa unidad de la América Latina le ha servido a la América Latina para que resurja, pues, porque, por ejemplo, Petrocaribe no es que ha regalado el petróleo, es que se ha democratizado el petróleo que había en la zona y le va llegando a cada una de esas islas. Hay como un barco, como los camiones lecheros, como un barco que va distribuyendo en cada una de esas islas fuel oil para que puedan tener electricidad. Todas esas islas del Caribe, que antes no existía. Y ellos no vivían no tenían suficiente, no se desarrollaban por cuanto las horas de electricidad en el día eran de 2 y 3 horas. En cambio ahora tienen electricidad gracias a que Venezuela les vende de gobierno a gobierno, no es que les regala, sino les puso un almacenamiento de combustible y yo pongo un barco a distribuirles. Y ustedes van pagando. Ahora, ¿cómo vas a pagar? Bueno, los sistemas de pago son dependiendo de lo que tú produzcas. Si tú produces, en el caso de Nicaragua, tú produces carne, tú no puedes ir pagando con carne, con vacas, con lo que tú quieras, pero van pagando igual. No es lo mismo que tú me pagues con vacas, que me pagues con dólares y yo vaya a otro sitio a comprar con esas mismas vacas. No, págame con vacas y se acabó, es un trueque. Y en ese sistema económico se valida el trueque también. Y eso lo hizo en Argentina, con una fábrica de leches que estaba por quebrar. Exacto. Y Chávez intervino y puso $100 millones para salvar la empresa, y la empresa le va pagando a Venezuela con leche en polvo. Sí, exactamente. O sea, eso hacía eso. Que además no es simplemente una relación económica, es una relación política y social. Claro. Porque era los trabajadores, el movimiento obrero de Argentina ve la actitud de Chávez. La actitud de Chávez es salvar la empresa, fundamentalmente, salvar los puestos de trabajo, ¿no? Además después... Y además los productores de leche alrededor, claro, porque no sabían qué hacer con la leche. ¿Qué hacer con la leche? Exactamente. Claro. Y también se rescató haciendo
supertanqueros en unos astilleros argentinos que son los que están llevando el petróleo a China. Y por ahí a una zona que también ya se había deprimido porque habían cerrado los astilleros argentinos, a ellos... En el sur, en Bahía Blanca. Exactamente. Exactamente. Eso fue una anécdota muy interesante porque había una lucha en el gobierno argentino en ese momento porque había un sector que quería darle las barcazas estas a la empresa privada. Y los trabajadores le escribieron a Chávez y le propusieron a Chávez que viniera a ver la empresa, que viera que ellos tenían una tecnología muy alta, igual o mejor que la industria privada, y Chávez fue. Y fue a la empresa, y fue a una asamblea, habrá una asamblea de los trabajadores. Sí. Y le dio las barcazas a ese astillero del Estado. Así fue. Exactamente así fue. Y era parte, y bueno, había no solamente a esas personas, sino que aquí en España también querían que se construyeran esos barcos. Pero también teníamos unas fragatas que no pudimos terminarlas de construir con los españoles. ¿Por qué? Porque la tecnología que hacía falta para culminarla era una tecnología norteamericana que no quisieron vendérsela. Una tecnología balística. Entonces no se la quisieron vender y no pudieron venderla. Fíjense que todos se perjudicaban. Todos se perjudicaban. Las fragatas se construyeron en otro sitio. Sí. Y ahora se están construyendo en Venezuela. Esas lanchas patrulleras, con esa apropiación tecnológica, ahora se están construyendo en Venezuela. Ahora, evidentemente que todo lo que tú me hablas me muestra que hay una situación bastante difícil. Muy difícil. Muy difícil. Porque evidentemente que la derecha ya sale abiertamente. ¿Cuándo fue? En el 2012, 2013, que hizo el manifiesto, el llamado a los venezolanos por un acuerdo nacional, que era un llamado al golpe. Sí, fue un golpe fue. Y después vinieron movilizaciones, y después vinieron las guarimbas en el 14. Esa es la conspiración continua, Carlos. Conspiración continua. Eso dejan una y entran en otra, y dejan una y van cansando al pueblo. Pero tú sabes cuál es la diferencia entre la Venezuela de ahora y la del 27 de febrero del 89, que fue cuando se alzó y salió la gente a la calle. La diferencia es que hoy el pueblo tiene conciencia, el grado de conciencia del pueblo. Y ese grado de conciencia del pueblo se debe, pues, porque ha madurado esa conciencia del pueblo gracias a la gigantesca labor pedagógica de Hugo Chávez, que durante los años que pudo, los 14, 15 años que estuvo, en programas, sobre todo un programa Aló Presidente, todos los domingos, era como un maestro, diciendo y hablando. Y esa conciencia del pueblo todavía persiste. Aun cuando al pueblo lo tienen quebrado, pues, con la falta de alimentos, la falta de medicamentos. Y la inflación. Pero la inflación es producto de eso mismo, sí, pero de la escasez. Es ficticia. Claro, está todo, porque manejan el cambio del dólar es ficticio, y además de eso, esa escasez, el gobierno ha seguido dando la misma cantidad de dólares a los laboratorios para que importen las materias primas para hacer los medicamentos, y no hay medicamentos. Y le dan la misma cantidad de dólares a las empresas que producen alimentos, y no hay alimentos. Entonces, esa escasez ficticia hace, porque tú no lo consigues en los sistemas normales de distribución de alimentos. Consigue los alimentos en otros sitios. Y esos otros sitios, por supuesto, los alimentos son muchísimo más caros. Eso genera inflación. No sé. Ahora, yo lo que te quería un poco hablar ahora, tú has hablado un poco del legado de Chávez, ¿no? La pedagogía que ha hecho Chávez. Y yo creo que
hay una cosa muy importante que podríamos analizar, es cómo esa pedagogía él la transformó en organismos, los consejos comunales, es decir, las milicias, el PSV, los sindicatos, el estímulo a la intervención de la clase obrera. Es decir, él trató de dejar los movimientos sociales, el apoyo a los movimientos sociales. Él trató de organizar políticamente a Venezuela, ¿no? Es decir, ¿cómo eso se manifiesta hoy? ¿Cómo se expresa hoy? Porque yo lo que no veo es que los sindicatos no están participando mucho o no están haciendo declaraciones frente a esta situación, ¿no? Sí, es que la coyuntura de este momento no permite algunas cosas, pero sí se crearon muchas cosas. Se crearon 43.000 consejos comunales. Eso es muy importante. ¿Verdad? Y esos 43.000 consejos comunales se está llevando a la construcción de, creo que hay unas 1.500, 2.000 comunas. Y esas comunas y esos consejos comunales es el poder en manos del pueblo. Y el pueblo es el que va decidiendo, ¿verdad? Y discute cómo puede ir resolviendo sus necesidades. De hecho, hay un Consejo Federal de Gobierno al que esos consejos comunales y esas comunas presentan sus proyectos y se les financian para que ellos mismos hagan sus construcciones o sus inversiones en el ámbito de su consejo comunal. Ese nuevo estado comunal está iniciado y de alguna manera va funcionando. Y va funcionando en la medida de que la misma gente es la que ha ido debatiendo y elaborando esas leyes al lado de sus parlamentarios, que son parlamentarios voceros de sus ciudadanos dentro de esta democracia participativa, ¿no? Y hay un conjunto de leyes del poder comunal, del poder popular, con las que ya están creadas la base jurídica para poder construir el nuevo Estado. ¿A qué velocidad se va a construir? En la medida de que la misma gente lo vaya construyendo. ¿Cómo se están protegiendo? Como tú dices, con las milicias, con las mismas milicias. ¿Cómo van cubriendo sus necesidades? Ellos irán dando ese debate. La misma gente va dando ese debate. Y esa misma gente es la misma que va montando ese nuevo Estado. ¿Y el PSV y los sindicatos qué papel están cumpliendo ahora? El PSV es el partido de gobierno, que de hecho, aun cuando ahora hubo elecciones parlamentarias y tiene una mayoría circunstancial, la derecha, la unidad, esa unidad está compuesta por 20, 25 partidos. El PSV es el partido mayoritario dentro de la Asamblea Nacional. Es el partido que tiene más diputados dentro de la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que toda esa cantidad de diputaditos y de partidos se unen y tienen más diputados que el PSV. Pero el PSV tiene más del 40% de los votos en Venezuela. Y en Venezuela hay que aclarar también que hay elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo se elige en un momento y el Poder Legislativo, que fue el que en este momento tiene mayoría, se eligió hace poco. Por lo tanto, el Ejecutivo sigue gobernando. Ahora, ¿por qué se han perdido las elecciones? Es decir, porque Chávez ganó las últimas elecciones. Y Maduro también. En el 2012, por mayoría. Uh-huh. Después vino la enfermedad de él, después vino... y después vino Maduro y ganó las elecciones. Y después vino Maduro, ganó las elecciones. Y después vino las parlamentarias y las perdieron. Las perdimos, pues. Pero y el hecho de que hayamos perdido esas elecciones, había que seguir gobernando.
Pero estos quieren ya que Maduro renuncie porque ellos ganaron esas elecciones. Hay un procedimiento contemplado en la Constitución que es un procedimiento revocatorio y tiene que cumplir con unas normas, tiene que recoger una firma, tiene que hacer una serie hay un procedimiento. Pues. Sí, ellos no han cumplido con el procedimiento ese. No han cumplido con el procedimiento como es. No han cumplido. Y como no han cumplido, ellos no quieren que haya revocatorio. Ellos no quieren que haya referéndum. Porque si hubiesen querido el referéndum, hubiesen iniciado la recolección de las firmas cuando les correspondía recogerlas. Ellos saben que en un referéndum pierden las elecciones. Pierden las elecciones para presidente en ese referéndum. Y entonces están forzando y engañando a su gente y engañando a las comunidades internacionales sobre ese referéndum. Yo lo que... Claro, ellos siguen forzando lo económico, claro, ¿me entiendes? Siguen forzando la escasez de alimentos, siguen forzando pues una serie de cosas que... Están aplicando las mismas tácticas que aplicaban en otros países, en la época de Allende, en otros países de América Latina, exactamente igual. La táctica del desgaste. Claro. La táctica de la presión económica, la táctica del de desanimar a la gente, evidente. Pero lo que vemos en este momento, lo que se ve de Europa, es que no es solamente Venezuela que está en dificultades, es también en parte Bolivia, es Brasil. No, es que es un acoso continuo de los medios de comunicación internacionales y los esbirros nacionales, porque tiene unos nacionales ahí que entran dentro de todo eso. Este es un plan cóndor de la comunicación. Es el nuevo plan cóndor. De la comunicación, de bloquear todo, bloquear las ondas, bloquear las televisiones, con toda una información, ¿no es cierto?, para tratar de, y aparte de, sobre todo, desanimar a la gente a que participe. Y yo creo que en ese sentido lo que habría que hacer es ver cómo animar a la gente a que participe, a que intervenga, a que se sienta también parte y ganar otros sectores, ¿no? Bueno, la gente participa mucho y de hecho Venezuela no ha caído justamente por la gente, por la conciencia que tiene la gente. En Venezuela se juega a la paz, pero sobre todo no solo a la paz en Venezuela, sino a la paz de toda América. Porque los ojos están puestos en Venezuela. O sea, la situación estratégica del norte de América del Sur y la situación estratégica que tiene que ver con las islas del Caribe hacen como que Venezuela es el sitio donde tienen que apoderarse los norteamericanos y todos los demás que tienen que ver. Ese es el sitio de apoderar. Al tomar posesión sobre Venezuela, lo demás cae igual. Fíjate, ya cayó sin ningún tipo de acusación. Cayó Dilma, porque no está acusada de corrupta. No, nada. Pero si en una semana un ministro Ya cayó y no salió sino un día en la prensa. No pasó nada. Y en Argentina, pues ya ves, más de 120.000 personas han quedado sin trabajo. Todo ha aumentado y no pasa nada. Y el presidente se niega a sacar, que eso es muy importante, una ley, ¿no?, contra los despidos, que fue lo que sacó Chávez cuando empezó la crisis. Dentro de todo el paquete laboral, él sacó una ley que impedía despedir en época de crisis. Es que ahora hay inamovilidad por 3 años. Ahora hay inamovilidad laboral por 3 años en Venezuela. Y Venezuela sigue produciendo y le siguen pagando a la gente, a los trabajadores. No ha dejado el gobierno, con toda la crisis que tiene, no ha dejado de hacer la inversión social. Y eso es lo que ha mantenido al gobierno. Ese ha sido el secreto de cómo mantener. Venezuela ha pagado sus deudas en el exterior y sigue manteniendo pues la inversión social
a toda la gente. No, yo creo muy interesante todo lo que nos has comentado, porque la intención nuestra era aclarar una serie de dudas, pero también queda otra duda. Aquí se habla mucho de los presos políticos. Y yo el otro día leí un artículo donde decía que en Venezuela no hay presos políticos, hay políticos presos que han cometido delitos. Explícanos cómo es eso. Bueno, tan sencillo como eso, lo acabas de decir, tan sencillo como eso. Los juicios, cometes un delito, ya sea económico por ejemplo, tenemos... Leopoldo López, por ejemplo. Leopoldo López está acusado por inducir a la muerte de 43 personas. ¿Y Ledesma? Pero no fue porque el presidente de la República ordenó mételo preso, no. Hubo un juicio y él llevó sus abogados defensores con un juicio en el sistema judicial venezolano. Y yo no estoy de acuerdo con la sentencia. Yo no estoy de acuerdo. Lo sentenciaron a 13 años de cárcel. Yo creo que debieron haberle puesto por 43 muertos 30 años, que es el máximo en Venezuela. Y solamente lo sentenciaron a 13 años. Un asesino. Es un asesino además confeso. Entonces, ¿qué presos políticos? Un político preso. Ledesma tiene es reincidente en el golpe de Estado. Reincidente. Con muchísimas pruebas. Y está en casa. Hay 4 jefes policiales presos. Bueno, eran los que ordenaban y eran los jefes de los que mataron en el intento de golpe. Entonces, dígame, vamos a definir qué significa un preso político. Eso es lo que tenemos que definir. ¿Qué significa un preso político? Por ejemplo, estaba leyendo ahora de que uno de estos jefes, muchacho joven, fue a Venezuela y dice, es capaz de que si quiero me reúno con el presidente. Eso no es así. O no me permitieron entrar a ver al preso Leopoldo López. Si usted, para entrar a ver un preso, sea el que sea, no hay privilegios, sino usted solicita y pide una cita para que le permitan ver lo que sea y ya verá lo que tenga que decir el que lo tiene preso, si lo deja ver o no. Eso lo han hecho para la prensa. Lo han hecho aposta así para que... Bueno, pero por eso te estoy diciendo, pero la gente tiene que entenderlo, porque en la prensa dice, es que esto es una dictadura, porque voy allá y no puedo ver al preso, y además es un pobre muchacho, que es un preso político. No, es un político que está preso. ¿O es que en este país no ha habido presos políticos? Aparte hay presos políticos, políticos presos. Sí, políticos presos. Por fraude, por corrupción. Claro. Y bueno, vamos a definir qué es eso y veamos qué es lo que tenemos allá. Que estén presos. Que no hay libertad de expresión. Vean las portadas de la prensa de estos días para que vean. Este muchacho que fue en estos días a Venezuela y entrando 30, 40 micrófonos entrevistándolo en Venezuela. No hay libertad de expresión. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa la libertad de expresión? Que yo pueda decir lo que me dé la gana. Dijo lo que le dio la gana ya. ¿O es que aquí puede venir un diputado de Venezuela y decir lo que le dé la gana aquí? No lo puede decir. Allá van como si fuera. En mi opinión es como una mentalidad imperial también. Las leyes de allá, las leyes de aquí están por encima de las leyes de allá, no, se basan por el mismo sistema.
Allá tenemos un Tribunal Supremo de Justicia y tenemos una Constitución, por cierto, más moderna y mucho más avanzada que la que hay acá. No, la verdad que todo lo que has desarrollado es muy interesante. Lo que a mí me queda claro con todos los parámetros que nos ha mostrado, que evidentemente en Venezuela no hay una dictadura. Ahí la gente puede expresar, se puede preparar un golpe de Estado, se puede salir a la calle, es decir, y producir altercados y crímenes y todo, y se puede hacer, hay libertad para salir. Y cuando los metes presos dicen que son presos políticos. Son presos políticos, por eso. Pero evidentemente que aquí en España, en Europa, hay un debate sobre Venezuela. No sabemos cuál ha sido la razón, pero Venezuela ha entrado en la campaña electoral y aparte ha entrado en el debate aquí en Europa también, ¿no? ¿Podrían ser candidatos nosotros aquí o cómo? No creo. Bueno, pero como entramos en campaña electoral aquí los venezolanos... Puede ser, porque ahora se habla tanto de Venezuela. Yo lo que a mí me gustaría ¿qué dirías tú como colofón, como síntesis a la izquierda europea, cómo tiene que ubicarse frente a América Latina, frente a Venezuela, frente a esos procesos? Porque aquí sobre todo hay un poco la idea de cuando se acusa a la izquierda, se acusa a algunos partidos de que quieren trasladar Venezuela aquí, ¿no? Y los procesos son procesos de cada lugar, claro. No son extrapolables. Chávez nació en Venezuela, no nació en España. Y el proceso bolivariano se ha dado en Venezuela, no se ha dado aquí en Francia. En Francia ahora hay una huelga muy importante contra la reforma laboral, que es otra cosa, ¿no? Pero, ¿tú qué le dirías a la izquierda europea, a los sindicatos, a los movimientos sociales, qué actitud adoptar frente a Venezuela y frente al proceso latinoamericano? Yo creo que a todas esas organizaciones políticas, llamémosle así, que quieran criticar un proceso, tienen que ir a vivir el proceso. Tienen que ir a ver qué es lo que había y qué es lo que hay. Si usted se rige por lo que dice la prensa, va mal, ya arranca mal. Porque yo veo todos los días aquí en la televisión que en todos estos países hay protestas a diario. Sobre todo lo que estás diciendo tú ahora de Francia, ¿no? Hay una protesta, hoy se suspendió creo que el 20-30% de la electricidad en Francia. Hay 4.000 gasolineras desabastecidas. 4.000 gasolineras desabastecidas. Entonces, eso en Venezuela no está sucediendo. En Venezuela hay un racionamiento eléctrico porque tiene 2 años que no llueve. Por un problema ecológico, por el problema del niño, y quizás inducido por la contaminación que no la hemos creado nosotros tampoco, pero no por una huelga. Entonces aquí empieza a fallar la electricidad porque hay un problema de protesta laboral y que el Estado no atiende, no se reúne con la gente lo impone. Cuando un Estado impone, es una dictadura. En Venezuela esas cosas se debaten y se llevan a referéndum. Son 2 cosas diferentes. Entonces, este es el mundo al revés. En Venezuela se debaten, se llevan a referéndum, a opinión de la gente y es una dictadura. Aquí se imponen las leyes y en estos días vi cómo entregaban una constitución que la habían hecho cuatro personas. Y entonces eso es una democracia y lo nuestro es una dictadura. Yo creo que hay que volver a repasar los libros de conceptos de lo que hay, de cómo vivir. Que sí estamos viviendo una crisis en este momento, sí lo estamos viviendo. Una crisis inducida y además lógica. ¿Lógica por qué? Porque se está desmontando un Estado
y quienes manejaban ese Estado se están resistiendo a que se lo desmonten. Y se está construyendo un nuevo Estado, y ese nuevo Estado que se está construyendo, pues se está atacando con unas armas que son inhumanas, armas inhumanas. Si todos abrían los ojos, porque a veces te dicen, oh, es que en Venezuela no hay papel toalé, no hay toalla sanitaria, eso es culpa de Maduro. Tiene que ver Maduro con eso. No será culpa de quien las produce o quien las distribuye, de tal manera de que se pueda ganar beneficios económicos, porque los industriales no son políticos, los industriales todo lo que hacen es buscando ganarse algo a su producto. Eso es lo que estamos pasando nosotros ahora. Pero gracias a esa labor pedagógica que durante muchos años hizo el compatriota Hugo Chávez y que nos dejó dentro de nosotros vamos a salir de esto. Venezuela va a vencer. Y venciendo Venezuela va a vencer América Latina. Bueno, yo creo que es una buena conclusión final. La idea de Campo Abierto Televisión y del programa Frente a Frente, entrevistando al cónsul de Venezuela en Barcelona, Ricardo Capella, es traer un poco la realidad de Venezuela al debate de la izquierda, de los sindicatos y de los movimientos sociales en el Estado español y en Europa. Nosotros creemos que los procesos no se pueden extrapolar, pero sí se puede aprender de ellos. Y nosotros creemos que de este vídeo ustedes, las compañeras y compañeros que lo vean, aprendan de esa realidad. Y le agradecemos a Ricardo haber venido aquí y toda la información que nos ha dado, que es muy importante porque nos acerca realmente a lo que es la verdad del proceso en Venezuela y no a lo que transmiten los medios de comunicación. Y estamos a completa disposición del equipo que nos acompaña ahí en el consulado a puntos precisos como las leyes del poder popular o como a debatir el plan de la patria, y que estamos dispuestos a eso en el sitio que sea y como ustedes lo deseen. Inclusive a revisar la Constitución. Ahora que viene un proceso constituyente para acá, podemos también revisar la Constitución. Bueno, muy bien. Te agradecemos mucho entonces.